Paz del Señor, hermanos. Qué bueno que podemos estar nuevamente estudiando la palabra. Vamos a empezar a considerar por un tiempo una carta que es bien importante del Nuevo Testamento, que es la epístola a los Filipenses, también conocido como el himno del gozo. Es una carta que tiene bastantes enseñanzas para nuestro tiempo, para la iglesia. Entonces, considerando en oración, he visto que podría ser bastante bueno para este tiempo, para que podamos aprender del Señor. Entonces vamos a hacer el día de hoy una introducción y hablar un poco del autor de la epístola y su servicio al Señor. Entonces vamos a encomendarnos al Señor en oración para que nos ayude a considerar su palabra. Te damos gracias, Padre, por esta hora que tú nos permites, Señor, reunirnos nuevamente alrededor de tu palabra. Gracias porque tú permitiste que tus hijos busquen tu rostro, Señor, porque tú a través de las generaciones hablas a tu iglesia y nos recuerdas las cosas que necesitamos saber, Señor. Damos gracias, Señor, por esta epístola, Señor, que tú has dado a tu pueblo, Señor, para alimentarnos, para aumentar nuestro gozo, Señor, para llevarnos a tener el mismo sentir que hubo en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poder considerar tu palabra, a poder aprender de ti, Señor, y ser conformados a la imagen de tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos tu gracia, Señor. Amén. Entonces, hermanos, como decíamos, hoy apenas vamos a hacer una introducción a la epístola, una corta introducción, y vamos a ver un poco de cómo comenzó la iglesia en Filipos, ¿no? Y cómo Dios usó al apóstol Pablo y a sus compañeros para establecer ahí la obra. Entonces, vamos a comenzar por el versículo 1 de Filipenses hasta el versículo 2, y luego vamos a considerar también otros versículos. Entonces, Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 2, nos dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, así comienza el saludo del apóstol Pablo y Timoteo a la iglesia que se encontraba en Filipos. Ahora, esta ciudad en que se encontraba la iglesia fue fundada por el rey Felipe II, más o menos 360 años antes de nuestro Señor Jesucristo. La tomó en una batalla y le puso su nombre, Filipos. Y él fue el padre de Alejandro Magno, ¿no? Que es conocido en la historia como Alejandro el Grande también, que expandió el imperio de Macedonia. Más o menos en el año 168 a.C., los romanos tomaron en una batalla también, arrebatándosela a los griegos, más o menos en el año 168 a.C., como decíamos, y la convirtió en una provincia romana. Ahí estuvo como una ciudad, pues, sin tener mucha importancia, hasta más o menos el año 42 a.C., donde fue convertida en una, ya no solamente en una colonia romana, sino en un lugar de alto prestigio, porque ahí había sido peleada la última batalla por la República. El Imperio Romano era una república, y ahí Antonio y Octavio se enfrentaron en una última batalla contra los que defendían la República para tornar la República en el Imperio Romano. Más tarde Antonio fue ahí mismo, bueno, no ahí en Roma, fue proclamado emperador, ¿no? Y después, aquellos soldados que estuvieron con él en esta batalla, él les otorgó que tuvieran su retiro, que pudieran, pues, ser veteranos ya retirados, y les permitió vivir y morar en esta ciudad con altos privilegios, ¿no? Excepciones de impuestos, honores, independencia, incluso del gobierno de la misma región. Era como una pequeña Roma entre los griegos. Y así era Filipos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Esta provincia romana gozaba de muchos privilegios, también tenía una tierra rica en oro y fértil para la agricultura. En Filipos fue establecida la primera iglesia en Europa por Pablo, Timoteo y Silas, en el segundo viaje misionero de Pablo. Esto se nos relata en Hechos 16. Y a mediados del año 51
después de Cristo. Fue la fecha en que fue establecida la iglesia. Ahora, esta carta fue escrita, como nos dice el versículo 1 que acabamos de leer, por Pablo y Timoteo. Aunque el tono personal de la carta nos da a entender que realmente el principal autor de la carta es Pablo y que Timoteo estaba con él. Más o menos esta carta fue escrita entre años 60, dicen algunos 62, otros dicen que un poco más adelante, en la primera prisión de Pablo en Roma, ¿no? que se nos relata en Hechos 28, ¿no? Que él fue arrestado y llevado a Roma en arresto domiciliario, y ahí permanecía atado, encadenado a un soldado romano mientras esperaba que se resolviera su apelación al César. Entonces Pablo había llegado, como decíamos, a Roma en circunstancias muy excepcionales, ¿no? Circunstancias muy tremendas, podríamos decir. Él estaba en Jerusalén, en el templo, ofreciendo un rito de purificación, cuando unos judíos que venían de Asia lo reconocieron y alborotaron la multitud contra Pablo. Entonces casi lo despedazan. Entonces vino un alguacil, por así llamarlo, y rescató a Pablo de la multitud. Y no sabiendo el qué hacer, con temor a que lo mataran, lo llevó al gobernador Félix, donde estuvo un tiempo hasta que Félix mismo fue reemplazado por Festo en sus funciones. Entonces ahí también Pablo tuvo la oportunidad de hablar incluso ante el rey Agripa, predicar el evangelio, y viendo que Festo iba a enviarlo a Jerusalén posiblemente y que corría su vida peligro en el camino, él apeló al César. Y así fue como, pasando por naufragios, pasando por diferentes dificultades, Pablo llega a Roma y se encuentra encarcelado. Ese es el contexto en que Pablo escribe esta carta. Ahora, ¿cómo Pablo llegó a escribir esta carta? Pues resulta que Epafrodito, que posiblemente era un anciano, un diácono de la iglesia en Filipos, fue enviado por la iglesia a Pablo para llevarle una ofrenda, de la cual se hace mención en la misma carta, en la misma epístola. Ahora, el viaje normalmente podía llegar a tardar un mes, de ida y de vuelta por tierra. Y en la carta se nos muestra que Epafrodito hasta se retrasó un poco más, por lo cual la iglesia estaba algo inquieta y había hasta críticas contra Epafrodito, porque él, estando ahí ministrando a Pablo, cayó enfermo, ¿no? Y más tarde, cuando él es sanado, Pablo lo envía nuevamente a Filipos y lo envía con esta epístola que la conocemos como la epístola a los Filipenses. Ahora, Pablo tenía varios propósitos en mente cuando escribió esta epístola. Podríamos dividirlo en 5 puntos, aunque pueden ser también más. Dice, una de las razones por las que Pablo escribió esta carta a los Filipenses, esta epístola, es explicar la circunstancia a sus amigos preocupados por él, ¿no? La iglesia se había enterado que Pablo estaba encarcelado en Roma, y las prisiones no eran como en nuestros tiempos, ¿no? En aquellas prisiones no había comida para los presos. Si los familiares no llevaban comida, o los amigos, la gente podía morir de hambre, o hasta de frío, porque no daban ni siquiera uno con qué cubrirse, no había camas, como en nuestros tiempos, no les daban nada. Entonces, realmente los que se encontraban presos dependían bastante de la ayuda externa para poder subsistir. Y los preocupados fueron que enviaron a Epafrodito con la ofrenda. Y Pablo, queriendo contarles cómo se encuentra para darle tranquilidad a los hermanos, a sus amigos, escribe esta epístola. Otra razón por la que escribe esta epístola, es para explicar la situación de Epafrodito y defenderlo de los que lo criticaban. Porque, como decíamos, por causa de la enfermedad, él se había retrasado más tiempo del que debía en Roma, y lo que estaba causando algunas críticas y murmuraciones entre los filipenses. También quería agradecerles nuevamente a los filipenses por su generosa ayuda. Pablo dice que cuando él fue a Tesalónica y a otros lugares, fueron los filipenses los que una y otra vez lo ayudaron con sus donativos o con sus ofrendas. Y esta vez no fue diferente. Estando Pablo en prisión, ellos, sabiéndolo, enviaron con Epafrodito esta ofrenda para ayudarles, y ahora Pablo quería agradecerles por medio también de esta epístola. Otra de las razones por las que fue escrita esta epístola es para animarles en la vida cristiana. No hay carta que hable más del gozo y del regocijo que la carta a los filipenses. Una carta notoria donde el gozo es resaltado cada momento. Pues, como hemos dicho al principio, esta carta también es conocida como el himno del gozo.
Es una carta que nos anima a vivir la vida cristiana con una perspectiva gozosa en el Señor, en el sentir del Señor, mientras esperamos que Él haga su obra en nosotros y su próxima venida. Y uno de los últimos asuntos por los que también escribe esta epístola Pablo es el asunto de la unidad de la iglesia. Él quería estimular a los que tuvieran un solo sentir, un solo pensar, y que aquellas rencillas que había entre los hermanos se solucionaran y ellos tuvieran unidad como cuerpo de Cristo. Ahora, otro de los temas principales, como decíamos, por los que la carta fue escrita, podríamos resumirlo en la palabra gozo, la cual es mencionada 19 veces en esta epístola, en sus 4 cortos capítulos. También se hace énfasis, como decíamos, en el sentir cristiano, que deberíamos tener todos a semejanza de Cristo. Es tremendo que se nos incita todo el tiempo en esta epístola a tener un mismo sentir, un mismo pensar, a buscar una unanimidad. Y que este sentir y este pensar que se conforma a Cristo es el que realmente nos lleva a sentir el gozo del Señor y a poder experimentar ese regocijo que solamente se encuentra en Él. Warren Wiersbe dice en su bosquejo de este libro de Filipenses que podríamos resumir el tema principal del libro como el sentir semejante al de Cristo que trae el gozo cristiano, ¿no? Dice el hermano que en esta frase se podría resumir el tema principal de esta epístola. Y él añade, lo notable acerca de esta carta es lo siguiente: la situación de Pablo era tal que no podía haber razón para que se regocijara. Era un prisionero en Roma y su juicio se aproximaba. Él podría ser puesto en libertad o ser degollado, según Hechos 28, 30-31, así nos narra su prisión. Indica que era un prisionero en su propia casa alquilada, pero que estaba encadenado a un soldado romano y no se le permitía predicar en público. Pablo quiso ir a Roma como predicador, según se nos narra en Romanos capítulo 1, versículo 13 y 16, donde Pablo le comenta a los romanos su intención de ir a Roma para poderles predicar el evangelio. Sin embargo, llegó allí como prisionero. Y desafortunadamente, los creyentes en Roma estaban divididos, algunos de parte de Pablo y otros en contra de él, según se nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 17. De hecho, algunos de los creyentes procuraban hacer la situación de Pablo, si fuera posible, más difícil. Eso es lo que dice el hermano comentando acerca de la situación de Pablo. Pablo se encontraba en prisión domiciliaria, ¿no? En una casa alquilada por él mismo, donde dice que se permitía que fuera visitado, y a los que venían, nos narra Hechos de los Apóstoles, que él les predicaba el reino de Dios. Pero él también había ido a Roma con la intención de poder predicar el evangelio no solamente a los que venían a visitarlo, sino incluso a los incrédulos. Y ahora él había llegado a Roma como era su deseo, pero no llegó como de repente lo hubiera deseado, unas circunstancias más oportunas, sino que llegó como un prisionero, como dice en otro lugar, como un embajador en cadenas. Esa era la situación de Pablo en medio de esta carta que vamos a comenzar a estudiar. Ahora, que el gozo de Cristo sea el principal foco de la carta ya es maravilloso y asombroso dadas las circunstancias del apóstol, según lo que estamos leyendo. ¿Cómo podría estar gozoso en esta situación? ¿Cómo podría hablar fervientemente de Cristo y seguir el ejemplo de Cristo en medio de esta tribulación? Sin duda es una carta muy importante para los tiempos que estamos viviendo, donde varios podríamos sentirnos presos en medio de esta cuarentena. Podríamos sentir que no podemos ser útiles al Señor. Podríamos sentir que no tenemos ninguna razón por la cual gozarnos por todas las cosas que están ocurriendo en el mundo. Pero esta carta realmente nos da un ejemplo de cómo poder gozarnos y tener el mismo sentir que tuvo el Señor en medio de las tribulaciones. Pablo tenía un solo pensar, y su pensar y su foco era dar testimonio de Jesucristo. Y esto era lo que le llenaba de gozo y de paz en medio de la situación que él estaba. Él estaba contento porque él estaba en Roma como embajador del Señor. Y aunque iba preso, él realmente estaba libre. Entonces, él procura tener este mismo sentir que tuvo el Señor para poder experimentar también su vida y su gozo. Qué tremenda esta carta, hermanos. Qué tremenda enseñanza puede traernos para nosotros en este tiempo, donde muchos pueden estar desanimados, desalentados por las situaciones que viven, por los fracasos, por los planes arruinados, ¿no? Por otra parte, también tenemos que ver un poco la situación de la iglesia de Filipos, ¿no? Ya vimos un poco acerca del autor y su situación.
de donde escribe la carta. Ahora, esta carta también es notorio que Pablo está bien informado por Epafrodito y posiblemente por otros que circulaban bastante entre Filipo y Roma, como una ciudad, como decimos, como una mini Roma. Y los ciudadanos de esta ciudad estaban bien orgullosos de ser romanos, solían viajar bastante a Roma. Entonces no hubiera sido nada raro que Pablo también hubiera podido ver a otros hermanos que también informaran de la situación. Él había oído que aunque los filipenses adornaban su confesión de fe con una vida que honraba a Dios, que aunque estaban dispuestos a sufrir por su causa, y aunque estaban listos para dar testimonio del Señor, incluso padeciendo sufrimientos y necesidades, esto no evitaba que también hubiera problemas en la iglesia. También había ciertas dificultades, como nos describe nuestro hermano William Hendrickson en su comentario sobre esta epístola. Dice: Síntique y Evodia, por ejemplo, no eran de un mismo sentir, Filipenses 4:2, y de todos los peligros que entrañaba hacer caso a los perros y los malos obreros, es decir, los mutiladores del cuerpo o los judaizantes que también estaban causando problemas. Eso está en Filipenses 3, del 1 al 3. Estaban además aquellos cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces vemos que aunque fue una carta donde no se habla tanto del pecado, donde casi no hay reprensiones, es una carta donde también se hacen notorias ciertas dificultades que estaba viviendo la iglesia, que también podemos estar viviendo nosotros. Este es el contexto de la iglesia en Filipos, así por arriba, ¿no? Estamos apenas haciendo la introducción. Ahora, vamos a empezar a explicar un poco cómo fue que se estableció la iglesia en Filipos. ¿Cuál es la historia detrás de esta iglesia? Para que cuando entremos ya a la carta podamos tener un mayor entendimiento de los asuntos que ahí son tratados. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 16, versículo 6. Hechos 16, versículo 6. Dice: esto, hermanos, para entrar en contexto, es el segundo viaje misionero de Pablo. Él se había separado de Bernabé por causa de Juan Marcos, que Bernabé quería que lo acompañaran y Pablo no estuvo de acuerdo. Entonces Bernabé tomó a Juan Marcos y fue para Chipre, y el apóstol Pablo tomó a Silas y se fue a visitar las iglesias y a establecer nuevas. En el camino, ellos se encuentran con Timoteo, pasando por Derbe y Listra. Se encuentran con Timoteo, que al parecer Pablo no lo conocía anteriormente, pero que su testimonio era notorio en la región. Entonces Timoteo se les une, y es donde comenzamos a leer lo que estamos leyendo. Hechos 16:6 dice: Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. ¿No? ¿Cómo comenzaba la epístola a los filipenses? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. De eso mismo nos habla estos versículos que acabamos de leer. Yo creo que esto que vamos a leer hoy aquí en Hechos es como un resumen de varias cosas que vamos a ver en la carta a los filipenses. Y lo primero es que Pablo y Timoteo, y aquí también Silas que estaba con ellos, eran siervos de Jesucristo. Así comenzaba esta misión. Ellos no se servían a sí mismos, no andaban a sus propias expensas, no buscaban seguir su propio camino. Ellos eran siervos de Jesucristo. Y ellos eran guiados por su Señor. Ellos quisieron ir a varios lugares en Asia y el Señor quiso. Se los impidió. Ellos quisieron ir a Asia y el Señor no se los permitió. Quisieron ir a Bitinia, el Señor no se los permitió. Y ellos quisieron obedecer al Señor. Ellos están mostrando que ellos servían al Señor y no a sí mismos. ¿Y esto qué consecuencias tendrían ellos? ¿No? Pablo y sus compañeros eran siervos de Dios y buscaban
hacer la voluntad de su Señor. La palabra aquí traducida como siervos es la palabra doulos, que vendría a ser literalmente esclavo, sea voluntario o involuntario. Ellos estaban viviendo y comportándose como esclavos, como siervos del Señor. Entonces, primeramente vemos esta característica de este que está escribiendo esta carta y de su ejemplo. Ahora, ¿qué clase de esclavo sería Pablo, no? ¿Sería un esclavo voluntario o sería un esclavo que estaba obligado a obedecer al Señor? ¿Cómo sería este tipo de esclavitud que vivía Pablo y sus compañeros, este tipo de servicio al Señor? Entonces hay una figura muy buena del Antiguo Testamento, en Éxodo, que nos habla de la esclavitud. Dice que cuando algún israelita caía en desgracia y se tenía que vender a su hermano en esclavitud, solo le serviría por 6 años y al 7º año saldría libre, en el año del jubileo. Pero también resulta que si este esclavo tenía familia, mientras servía a su amo, había tenido esposa, hijos, y si los amara a su esposa y a sus hijos y amara a su señor y quisiera quedarse con él, entonces él iba y se perforaba la oreja, el óvulo de la oreja, demostrando así que él quería permanecer en servidumbre a su señor. Se convertía en un esclavo voluntario, no un esclavo obligado por alguna deuda, no un esclavo obligado por algún deber o alguna ley. Eran esclavos que voluntariamente amaban a su señor y le querían servir. Pablo, que había sido esclavo del pecado, Pablo, que había sido perseguidor de la iglesia, que había estado sujeto bajo la ley, fue libertado por Jesucristo un día. Y el Señor lo llamó a servirle. Y Pablo aceptó este llamado junto con los demás, con sus compañeros. ¿Por qué lo aceptó? ¿Por obligación? ¿Por el gozo que tenía de servir a su Señor? ¿Por qué lo aceptaría? ¿No? Él lo hizo, como vamos a ver, por amor. Lo hizo como un esclavo voluntario, como esta figura del Antiguo Testamento. Un hombre que es hecho libre del pecado, pero que se entrega a un servicio a Dios. ¿Y nosotros qué clase de servicio tenemos a Dios? ¿Un servicio voluntario? ¿Un servicio en amor? ¿Un servicio gozoso? ¿O tenemos un servicio donde hacemos las cosas de regañadientes? Como si no tuviéramos un Señor. Hay muchos cristianos que sirven de esa manera, que no son como Pablo y sus compañeros, que seguían la voz del Espíritu Santo y hacían las cosas como Dios se las mostraba, sino que a veces nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos, separados, independientes de Dios. Y no por amor, sino a veces por servirnos incluso a nosotros mismos. Pero ese no es el caso de Pablo. Miren también lo que nos dice Romanos 6, versículo 16. Hablando acerca del asunto de la esclavitud, de nuestra condición anterior, porque nosotros también éramos esclavos que fuimos comprados, para ahora ser de otro, que es el Señor. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces Pablo empieza a establecer algo. Primeramente, todos somos siervos o esclavos. Todos. O somos siervos y esclavos del Señor y le servimos voluntariamente, o somos siervos y esclavos del pecado y del sistema caído de este mundo y del diablo. El Señor Jesucristo dijo una vez a los judíos que no podían tener 2 señores. Solo pueden tener un Señor. Pero en la Biblia nunca se nos dice que no podemos tener ningún Señor. Y eso es lo que está aquí diciendo Pablo. ¿Obedecemos al pecado y somos esclavos del pecado? ¿O obedecemos al Señor? ¿A quién obedecemos? ¿A la justicia del Señor? ¿O obedecemos la injusticia y la iniquidad? No hay libertad. No hay algunos que piensan que pueden ser libres completamente. Nadie es libre en ese sentido. La verdadera libertad se encuentra en tener al mejor amo, a tener el mejor Señor sobre uno. Esa es la verdadera libertad. Porque el yugo del Señor, como él mismo explica, es un yugo ligero y fácil de cargar. Mientras que el yugo del pecado es un yugo que destruye y que denigra y que no nos da ningún gozo, sino que nos engaña y nos humilla continuamente, nos aplasta. Esa es la servidumbre del pecado. Todo el que ha servido el pecado sabe que el pecado es un rudo señor que lo trata mal, que lo hunde en el fango de la desesperación.
¿no? Pero ese no es el servicio del Señor. El servicio del Señor es diferente. Miren que es el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. ¿Se dan cuenta? Los que éramos esclavos del pecado, pero hemos obedecido, o sea, hemos pasado a otro Señor. Obedeciendo el Evangelio, hemos sido libertados del pecado para ser de otro. Esa doctrina que habla aquí es el Evangelio, el cual hemos obedecido de corazón. Mira, es un servicio voluntario. Dice, y libertados del pecado, ¿qué? ¿Qué pasó cuando hemos sido libertados del pecado? ¿Libres nos fuimos, dimos la espalda al Señor? No. Siendo libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia, ¿no? Si ya no somos siervos del pecado, ahora somos siervos de Dios para justicia. Esa es la libertad del cristiano. Lo otro es libertinaje, querer vivir como si fuéramos del Señor, pero seguir atados al pecado, seguir atados a nuestras propias pasiones. Dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué hace aquí Pablo? Dice que así como nosotros presentábamos nuestro cuerpo, usábamos nuestras manos, nuestros ojos, nuestra mente voluntariamente para el pecado, así ahora voluntariamente vamos a presentar nuestros mismos miembros para la justicia de Dios, para el servicio a Dios. Porque cuando eres esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia y la obediencia a Dios y del servicio a Dios. Pero ¿qué pasó? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, ¿no? Hay un engaño en el pecado, hay un falso gozo, el cual creemos que vamos a alcanzar en los delitos, el cual creemos que vamos a alcanzar satisfaciendo nuestra carne, pero que es falso. Y ahora eso nos causa vergüenza a los que hemos conocido al Señor. Pensar que buscábamos deleite en aquellas cosas tan horribles, en aquellas cosas tan perversas. Éramos libres acerca de la justicia, pero éramos esclavos del pecado. Pero ahora venimos a ser siervos de la justicia. Ahora que somos libres del pecado, somos siervos de la justicia, hermanos. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Somos hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo, ¿no? Ahora somos siervos de Dios. Ya no podemos ser siervos del pecado. Y hay una figura en Levíticos que ilustra esto. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud y la servidumbre, ¿será que lo sacó para que ya no fueran esclavos? ¿Para que ya no pertenecieran a nadie y fueran libres y silvestres y andaran a sus propias anchas? No. Miren lo que dice Levíticos 25:55, se los voy a leer. Dice, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Qué tremendo. Hemos sido sacados de la esclavitud del pecado por el Señor, hemos sido sacados del sistema de Babilonia, del sistema de Egipto, de este mundo, para ser del Señor. Entonces, cuando Pablo y Timoteo dicen, Pablo y Timoteo, siervos, esclavos de Jesucristo, ellos ya no se pertenecían a sí mismos. Hermano, usted ya no se pertenece a usted. Usted ya no le pertenece a este mundo, usted ya no le pertenece a las actividades de Babilonia, a los ladrillos de Egipto, usted ya no está para edificar en este mundo. Usted ha pasado a ser de otro, del que resucitó de los muertos. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Este era Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y esos no solo son ellos, debemos también ser nosotros. No solo eran siervos esclavos. Hoy se usa la palabra siervo en ciertos ambientes cristianos para hablar de cierta opulencia o privilegios. Hermanos, somos siervos del Señor. No somos estrellas, ¿no? Y los que predicamos la palabra, no somos celebridades. Somos esclavos. Somos siervos del Señor. Libres del pecado, pero cautivos de Él, por amor, por el gozo que hay en Él, por la salvación que Él nos ha dado. Continúa nuestra lectura en Hechos 16, si continuamos por el versículo 11, dice
que habían visto esta visión, ¿no? Y Dios los estaba guiando como su Señor. Entonces ellos procuraron seguir la dirección de Dios. Y zarpando pues de Troas, siendo obedientes al Señor, dice, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Tremendo, hermanos. Ellos llegaron ahí y estuvieron varios días. No se pusieron a trabajar de una, no se pusieron a evangelizar, no se pusieron a ir a hablar del Señor. Apenas llegaron, estuvieron algunos días quietos. Hermanos, estos eran hombres sujetos al Señor. No solamente iban a donde el Señor les decía, sino que esperaban en el Señor para que también les guiara cómo iba a hacer la obra en aquel lugar que les había mostrado. Ellos no andaban haciendo su propia voluntad, se sometían al Señor. Entonces, en Filipos, donde comenzaría la primera iglesia de Dios en Europa, donde habíamos dicho antes que era una colonia romana de veteranos que gozaban de muchos privilegios, estos eran orgullosos de su ciudadanía romana. Ellos intentaban ser una pequeña Roma en medio de sus vecinos griegos. En esta ciudad estaban aquellos que Pablo dirigía su carta diciendo: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Este era este pueblo, hermano. Esta era esta ciudad donde se establecería esta iglesia. Quienes dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este lugar donde estaban orgullosos romanos, que estaban orgullosos de su ciudadanía terrenal, ahora varios de ellos iban a pasar a ser ciudadanos del reino de Dios, y van a ser santos y apartados para Dios. Vamos a ver un poco cómo era esta ciudad y aquellos que vivían en ella y los primeros que llegaron a conocer al Señor por medio de sus siervos, de sus esclavos. Dice el versículo 13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que ella estuviese atenta a las palabras que Pablo decía. Entonces, hermanos, acá tenemos varios asuntos. Primeramente, eran tan orgullosamente romanos en esta ciudad de Filipos que los judíos ni siquiera tenían una sinagoga en ella. Parece que, aunque muchas ciudades que anteriormente había ido Pablo y sus compañeros habían encontrado judíos y sinagogas reunidos el día de reposo, Filipos fue una ciudad tan fuerte y apegada a las costumbres romanas y a la religión romana que ahí no había ni siquiera una sinagoga. Para abrir una sinagoga hacía falta mínimo 10 hombres. O sea que ni siquiera 10 judíos posiblemente habían en esta ciudad de Filipos. Entonces, al parecer, las mujeres que sí buscaban a Dios, que eran tal vez prosélitas algunas de ellas, que habían afectado la fe en el Dios de Israel, caminaban varios kilómetros a un río que quedaba cerca de Filipos y ahí adoraban a Dios. Y ahí fue que fue Pablo con sus compañeros. Y ahí se encontraron unas mujeres, de las cuales una era Lidia, dice, vendedora de púrpura, originaria de la ciudad de Tiatira. En Tiatira estaba la industria de la preparación de tintes de púrpura, que los sacaban de un calamar. Y con esos tintes de púrpura era bien acostumbrado en esa época usarlo para las ropas de la realeza, de los césares. Y los ciudadanos romanos les encantaba vestirse con púrpura y escarlata. Les encantaba. Y como decíamos, este Filipos era como una pequeña Roma. Entonces sus ciudadanos orgullosos querían parecerse en toda Roma. Entonces posiblemente Lidia, atraída por el gran negocio que era este tinte en esta ciudad de Filipos, se habría trasladado a Filipos para acrecentar su industria. Tal vez como una representante del gremio, y ahí parece que le estaba yendo bastante bien, porque luego vemos que cuando lo va a hospedar en su casa, a los discípulos su casa era bastante grande para hospedar a varios, lo cual ya muestra que tenía una posición privilegiada y una buena economía. Y esta mujer dice que estaba ahí adorando a Dios, dice que adoraba a Dios, adoraba al Dios verdadero, buscaba del Señor. Y miren que cómo Dios le envió a sus siervos, a sus esclavos, para que fueran hasta Filipos, en vez de ir donde ellos querían,
en Asia, para que pudieran hablarle a esta mujer que buscaba adorar al Dios verdadero, pero que no lo conocía, que no conocía al Señor Jesucristo. Y envía a Pablo, y Pablo dice que le decía que el Señor había abierto el corazón de ella para oír las palabras que Pablo le decía. O sea, Pablo no estaba haciendo una predicación pública, sino que estaba teniendo una conversación personal con Lidia. Él pudo percibir y ver que ella estaba buscando adorar al Dios verdadero. Y entonces le predicó, o sea, le dijo, le habló el Evangelio. O esta mujer no fue renuente a permitir que el Espíritu le abriera su corazón para escuchar a Pablo y la predicación del Evangelio. ¿Y en qué resultó esto? Veamos el versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hermanos, qué ejemplo tan tremendo. Una mujer que acaba de recibir la fe en el Señor Jesucristo, que acaba de bautizarse ella junto con su familia. No tiene ni siquiera un día de creyente y no tarda un momento en ponerse en disposición para poder servir a Dios como una sierva del Señor, como una esclava de Cristo. Enseguida ella entiende el privilegio que se le ha dado en el Señor. Aquella mujer que había dejado Tiatira, ¿no?, buscando tesoros terrenales, había encontrado al Señor. Y ahora estaba queriendo servir al Señor, entregar su vida al Señor en todo. Y se dispuso a hospedar a los siervos de Él. Qué tremendo, hermano. Nosotros ya hemos servido al Señor. Esta mujer tenía un solo día de creyente y ya estaba sirviendo al Padre. Ya estaba sirviendo a nuestro Dios. Por el gozo que le había dado conocer a nuestro Señor. Por el gozo de la salvación. Por el gozo de saber que sus pecados habían sido perdonados. Fue tan grande que ella no tardó, hermanos, ni un momento en considerar empezar a servir al Señor. Qué tremendo ejemplo, ¿no? Del servicio. Eso es lo que hay que hacer, es siervos del Señor Jesucristo. Qué ejemplo para nosotros. ¿Cuánto tiempo ya tenemos en el Señor como cristianos? ¿Estamos sirviendo al Señor con gozo, con ánimo dispuesto? ¿O tenemos años en el Señor y no hemos hecho nada por aquel que nos salvó? Como si todavía fuéramos siervos del pecado. Como si todavía fuéramos siervos de oscuridad. O que no permanecer neutral, hermano, no podemos ser neutrales. Si ya no somos siervos de la oscuridad y del pecado, somos siervos del Señor y deberíamos estar sirviendo. Es un gozo servir al Señor, es un privilegio servir al Señor, que se le ha dado a los hijos de Dios. A los hijos de Dios. Pero hermanos, hasta aquí todo iba muy bien, ¿no? El Señor los venía guiando y venían obedeciendo al Señor. El Evangelio empezó a ser proclamado. Una familia, Lidia y su familia empezaron a convertirse, a creer en el Señor. Habían ganado la primera familia para Cristo en Filipos. Todo iba muy bien. Pero hermanos, cuando las cosas empiezan a ir bien en el servicio del Señor, tenemos que saber que la oposición también va a llegar. El versículo 16 nos dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, porque ellos continuaron yendo a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación, un demonio, hermanos, que le permitía saber otras cosas que los hombres naturalmente no podrían saber, con los cuales ella adivinaba cosas de otras personas y con eso sacaba lucro para sus amos. Vamos a ver qué pasó con esa persona, que hacía esta muchacha, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por varios días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, hermanos, nosotros podríamos preguntarnos: ¿por qué desagradaría a Pablo que siga testimonio del Señor? Si nosotros estamos por el Señor. Alguno podría decir: los que no son contra nosotros son con nosotros. Hermanos, en este caso no es aplicable. Hermanos, Pablo y Timoteo y Silas eran siervos de Jesucristo, con ánimo voluntario, comprados por la sangre del Señor, lo mismo que Lidia y su familia. Pero, hermanos, los espíritus inmundos son contrarios a Dios. Ellos no sirven al Señor voluntariamente, ni por amor, ni con gozo.
Cualquier espíritu que diga alguna cosa que sea cierta no tardará en añadirle alguna mentira, y Pablo lo sabía. Pablo sabía que no podía darle crédito a este espíritu, porque así como está hablando, aunque hablara la verdad, en cualquier momento también introduciría alguna mentira. Qué antitestimonio que un demonio empiece a proclamar al Señor. Y esto enfureció a Pablo. Por lo cual Pablo expulsó en el nombre del Señor este espíritu inmundo. Pero esto trajo sus problemas. ¿Cómo saber? Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿no? Aquí vemos la contraparte. Lidia ya no tenía más esperanza en sus ganancias. Ahora tenía esperanza en el Señor. Pero estos incrédulos, estos paganos, tenían esperanza en las ganancias que tenían a través de este espíritu de adivinación que poseía esta muchacha. Esta muchacha estaba esclavizada. No era sierva de Dios, sino sierva de un demonio. Y oprimida por sus amos. Y ahora ellos estaban viendo que su ganancia, que aquello que les daba el supuesto gozo, se estaba evaporando. Estaba desapareciendo. Entonces prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Miren qué orgullosos estaban de ser romanos. Lo vuelven a mencionar aquí. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara, ¿no? Qué tremendo, hermanos. Ser siervos de Jesucristo, hacer su voluntad, predicar su palabra, echar fuera demonios, no nos va a librar de las persecuciones que vienen por el servicio que prestamos a nuestro Señor. Como ya no somos esclavos del mundo, como ya no somos siervos de iniquidad y del enemigo, ahora somos sus enemigos como siervos del Señor. Porque ahora estamos del lado de la justicia, ahora estamos del lado de la esperanza y de la fe en el Señor. Por lo cual estamos en una guerra. No, ser siervo del Señor no significa que vamos a tener tranquilidad, prosperidad y que todo nos va a ir bien y que todo el mundo nos va a aplaudir. Miren lo que dice el Señor acerca de aquellos que le sirven en Juan capítulo 15, versículo 18 al 21. Entonces busque ahí en sus Biblias Juan 15, 18, el Evangelio de Juan. Miren lo que dice el Señor acerca de aquellos que le sirven. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto se harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, nosotros sí debemos conocer al que nos ha enviado, pero el mundo no lo conoce. Hermanos, aquí el Señor dice algo muy importante, que el siervo no puede ser mayor que su Señor. Si somos siervos, si somos esclavos del Señor Jesucristo, y a nuestro Señor, como estudiamos la vez pasada en Mateo, lo persiguieron y lo aborrecieron, también lo harán con los siervos del Señor. Pablo estaba explicando esto a los filipenses cuando comenzaba la carta, no avergonzándose de ser siervo del Señor, porque parte del servicio del Señor es pasar por ciertas tribulaciones, dificultades y oposición, lo cual no significa que nuestro gozo sea quitado, lo cual significa que nuestra esperanza sea negada, lo cual no significa que el Señor no nos haya llamado. Antes, eso es una gran prueba de que estamos pareciéndonos a nuestro Maestro. Él es la medida para el siervo del Señor. Él es el siervo de Dios que descendió a hacer la voluntad de su Padre. Y haciendo la voluntad de su Padre no recibió aplausos, sino humillación, aborrecimiento, persecución. ¿Cuánto más nosotros? Hermanos, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos obedeciendo a Dios como lo hicieron Pablo y Silas y Timoteo, no espere que vayamos a ser aplaudidos y recompensados en esta vida. Aunque en esta vida haya ciertos momentos de refrigerio, ciertos momentos donde podemos tener tranquilidad, el siervo de Dios va a experimentar ciertos quebrantamientos, ciertas persecuciones y una oposición
de este mundo. ¿Por qué? Porque como dice el Señor, no somos de este mundo. Él nos tomó del mundo, nos libró del mundo. Pasamos a ser del mundo para ser del Señor. Y ahora que somos del Señor, el mundo nos desconoce. ¿Por qué? Porque no lo conocieron a Él. No conocieron al que nos ha enviado. Pero qué consuelo nos da el Señor, que así como también algunos recibieron su palabra, también recibirán nuestro testimonio. Si les hablamos del Señor, si predicamos el Evangelio. ¿Y a qué los llevó esto? Miren cómo ellos experimentaron rápidamente lo que el Señor les dijo, por causa de su nombre. En el versículo 23, en Hechos 16, nuevamente. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió de este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Ahora, hermanos, ¿cuál podría ser la actitud de Pablo y Silas después de todo esto? Ante esta situación. Habían obedecido al Espíritu Santo para no ir donde ellos querían, sino donde les indicaba. Fueron a Filipos, predicando el Evangelio y honrando a Dios, liberando de esclavitud a una mujer que estaba presa de un espíritu inmundo. Y sin embargo terminaron azotados, duramente azotados. Dice azotados muchos. Ellos no eran como los judíos, que tenían una ley de azotar 40 menos 1. Estos eran romanos. Estos eran romanos que estaban bien encarnizados, estaban orgullosos de ser romanos. Y escucharon que había unos judíos alborotando su pueblo. Ellos orgullosos de su tradición, orgullosos de su religión pagana, orgullosos de su ciudad, los castigaron duramente, porque ellos fueron acusados de querer cambiar, dice, las costumbres de ellos. Y enardecidos por esto los trataron bien mal. ¿Cuál podría ser la actitud aquí de los apóstoles? Puestos en un cepo de haber sido azotados, puestos en una mazmorra, en lo más profundo, en lo más adentro de la mazmorra. ¿Cuál podría ser la reacción de estos siervos del Señor? Hermanos, ¿cuántas veces ha subido a nuestro pensamiento y a nuestro corazón una falsa conmiseración acerca de nosotros mismos, diciendo que por qué todo me sale mal, si yo oro al Señor, si yo me congrego, si yo ofrendo, si yo hago esto, si yo hago lo otro, por qué tengo oposición en el trabajo, por qué no me dan el ascenso que yo quiero, por qué se frustró mis planes, por qué no tengo lo que deseo, por qué oro y no me responde el Señor como yo estoy queriendo que me responda, por qué el mundo no me aplaude, sienten algunos. Hermanos, si tú esperas tener alegría en este mundo y gozo a través de esas cosas y no en el Señor, estás equivocado. A veces sube ese pensamiento a nosotros, que el gozo va a venir de aquellas cosas que le estamos pidiendo a Dios. Que el gozo y la alegría en esta vida va a venir porque yo tengo lo que tanto quiero. Si tengo un gran título, si tengo una gran maestría, si va mejor en mi trabajo, si mi familia va como yo quiero, entonces yo creo que ahí va a venir mi gozo. Algunos creen que su gozo va a venir del sexo. Algunos solteros dicen, cuando yo me case, ahí no tengo más tentaciones, voy a sentirme completo, voy a sentirme pleno cuando tenga a mi esposa, cuando tenga a mi esposo. Y después dicen, no, cuando tenga a mi hijo, ahí voy a estar feliz realmente, ahí voy a ser un hombre feliz y contento. Hermanos, qué engañados estamos. Si no podemos ser gozosos y experimentar la alegría del Señor cuando no tenemos nada, mucho menos cuando el Señor nos dé aquellas cosas que nuestro corazón anhela y desea. Hermanos, solo el Señor puede suplir realmente nuestros anhelos y deseos más profundos del corazón y nuestra alma. Nada en este mundo puede satisfacer a los hijos de Dios. Hermanos, ¿cómo estaríamos nosotros si estuviéramos en la situación de Pablo, Silas y Timoteo? Y de Pablo y Silas, perdón. ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Cómo estaría nuestro ánimo? ¿Estaríamos gozosos? Hermanos, ¿cómo estás tú en medio de esta cuarentena? ¿Estás frustrado porque tus planes se arruinaron? ¿Ibas a ir de vacaciones en Semana Santa y no pudiste? ¿Había un campamento al cual no vas a poder ir? ¿Ibas a ir a la playa tal vez? ¿Ibas a comer pescado con la familia en algún lugar? ¿No pudiste? ¿Tú estás deprimido en tu casa? ¿Qué Semana Santa tan terrible, tan aburrida? Muchos estarán así tal vez. Angustiados, enojados, frustrados. ¿Cómo estaría Pablo en aquella cárcel? Allá en Roma. ¿Cómo estaría Pablo en aquella cárcel con Silas allá en Filipos? ¿Cuál sería la reacción de ellos después de sufrir tanto, sirviendo al Señor? ¿Cómo sería? Vamos a ver, hermanos, el versículo 25.
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Encontramos a los esclavos de Cristo gozosos, cantando himnos a Dios. Encontramos a los siervos de Dios en continua alabanza a Cristo, en medio de la privación, en medio de los azotes, en medio de la cárcel, en medio de la oscuridad, en lo más profundo de la noche. Los encontramos con un gozo que el mundo no les podía quitar, que no dependía de las circunstancias que estaban viviendo. Ellos no experimentaban su vida cristiana a través de las circunstancias, sino que experimentaban la vida cristiana a través de Cristo. Y como dice Pablo más adelante en su epístola, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él ya no vivía más en la carne las cosas, hermano. Todavía estás viviendo en la carne las cosas que experimentamos, que fácilmente perdemos el gozo. A veces podemos levantar en la mañana tan contentos. No, decimos, Señor, gracias por este día, y estamos contentos y alegres. Y enseguida tenemos alguna discusión con nuestra esposa, ¿no? Algún desacuerdo. Se nos escapa el gozo y se sale el ogro, ¿no? Y pasamos mal el resto de la mañana. ¿Ese es el gozo del Señor? ¿Dependiente de circunstancias? ¿Dependiente de lo que nos ocurre? Después de estar contento, llegas del trabajar, te fue bien en el trabajo, te fue bien con tu jefe, fue un día maravilloso, todo el mundo te saludó, en tu trabajo te rindió, llegas a tu casa y encuentras a tu hijo pequeño en una situación, ¿no? Y se te va el gozo. ¿Eso era gozo? No, hermano, fue un espejismo, una mentira. Ese no es el gozo del Señor. El gozo del Señor es mucho más supremo, mucho más profundo que las cosas que podemos estar experimentando en nuestra carne. Todo aquello nos muestra que realmente no nos estamos gozando a veces en el Señor, sino que nuestro gozo está en las cosas equivocadas. Si nuestro gozo en las cosas equivocadas, no estaríamos como Silas y Pablo. Ellos tenían el gozo en el Señor no por las cosas que tenían en aquel momento, no por lo maravilloso de la situación. Seguramente estaban adoloridos todavía. Tal vez todavía con la sangre en las espaldas ahí secándose, coagulándose de los azotes que les habían dado con palo, con las cicatrices. Seguramente les dolía hasta recostarse contra las paredes. No tenían ninguna comodidad, seguramente no habían ni cenado, tal vez ni almorzado. Y los encontramos cantando al Señor, dando gracias al Señor. Hermano, déjeme leerles una porción del Salmo 42, versículo 8. Dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Ciertamente cuando Pablo les decía en la epístola a los filipenses que se regocijaran y se gozaran, aún en medio del encarcelamiento de Pablo y las tribulaciones que pudieran vivir a causa del testimonio de Cristo, ellos se acordaban de la actitud que tuvo Pablo en aquella cárcel en Filipos. Pablo no les estaba pidiendo nada a los filipenses, de lo cual él nos había dado ejemplo cuando estuvo allá en medio de ellos. Cuando estaba en medio de la oscuridad, el cántico del Señor estuvo en la boca de ellos. Y ellos daban gracias al Señor, y los presos los oían. Los presos los oían. Hermanos, cuando estamos en estas situaciones, como la que estamos viendo ahora, ¿qué están escuchando aquellos que están cautivos del diablo, cautivos del pecado? ¿Qué están escuchando en nuestra boca? ¿Quejas contra el gobierno? ¿Quejas contra la situación? ¿Quejas porque no hay comida? ¿Quejas porque no hay dinero? ¿Quejas porque no se puede trabajar? ¿Quejas por la cuarentena? ¿O están escuchando en nuestra boca el canto glorioso y gozoso del Señor en nuestros labios en medio de la oscuridad que vive este mundo, como testimonio para ellos? Porque aunque podamos estar en el mundo con ellos como si fuéramos presos, nosotros estamos libres. Y los que realmente están presos son aquellos. Y necesitan esperanza. Necesitan ver que nuestro gozo no viene de las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo. Nuestros vecinos pueden dar ese testimonio. La gente que vive en el conjunto con nosotros puede dar el testimonio que ve el gozo del Señor en nosotros. Que ve que aunque vienen males sobre nosotros, que aunque vienen adversidades, nuestro ánimo no mengua, nuestro gozo no se va. La gente puede ver eso, tu esposa puede ver eso, tus hijos pueden ver eso en ti. Los presos los oían cantar a ellos. Podían ver esta gente, ellos tal vez podían pensar qué gente tan extraña. Los trataron peor que a nosotros.
Los acaban de apalear, los tienen en un cepo ahí todo incómodo. No les han dado comida, nadie los ha visitado. Y están cantando a su Dios. Qué testimonio más grande, hermanos. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros? Nosotros tenemos ese ejemplo de ellos, tenemos el ejemplo de los apóstoles. Hay un gozo, hermanos, que viene de la identificación con Cristo y sus sufrimientos. Miren lo que dice Hechos 5, versículo 40 al 42. Hechos 5, 40 al 42 dice: aquí los apóstoles habían sido apresados por el concilio de Jerusalén por estar predicando la palabra del Señor. Y miren lo que planeaba este concilio. Y convenieron con él, con Gamaliel, con aquellos que decían que no los tuvieran presos, que los dejaran libres, que eso era de Dios, y no podían evitarlo, pero si no era de Dios, eso iba a desaparecer. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos ciertamente se acordaban las palabras del Señor Jesucristo que leímos hace un momento. El siervo no es mayor que su Señor. Ellos se acordaron las palabras del Señor y dijeron: somos como nuestro Señor. Qué gozo que como persiguieron a mi Señor por causa de la justicia y de la verdad, ahora nos están persiguiendo a nosotros, nos han azotado, nos han intimado, nos han amenazado por causa de que estamos hablando en el nombre del Señor Jesucristo. Qué gozo. ¿Ya has experimentado ese gozo? ¿Que cuando has hablado del Señor has experimentado oposición? ¿Qué te ha traído esa oposición? Esa burla, frustración, lástima de ti mismo, vergüenza. Ahí a los siervos del Señor les trae gozo. Gozo por poder identificarse con su Señor. Seguramente Pablo y Silas en aquella casa dijeron: nuestro Señor Jesús también fue apresado. Nuestro Señor Jesús también fue acusado injustamente. Y ya nosotros hemos sido acusados, hemos sido arrestados como nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermanos! Yo pude experimentar varias veces ese gozo en Israel cuando yo experimenté persecución. Un gozo, hermanos, de que como Cristo fue en este mundo, somos nosotros ahora, por causa de Él, sirviéndole, amándole, gozándonos, a pesar y en medio de las tribulaciones por causa de su nombre. Hay un gozo de poder ser partícipes del sufrimiento del Señor. Hermanos, qué raro suena esto, ¿no? El mundo se goza en sus victorias. El mundo se goza en sus renombres, en su fama. Hermanos, nosotros nos gozamos en las tribulaciones. Nos gozamos en parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Si en algo debemos gloriarnos, es en que Cristo se ha formado en nosotros. Y esto no es de nosotros, es de Él en nosotros a través de las circunstancias. Ser considerados dignos de pasar por ciertas situaciones, porque el Señor nos ama tanto que quiere trabajar en nosotros. Mateo 5:11, miren lo que dice, y también seguramente estaba en la mente de los apóstoles. Mateo 5:11 y 12 dicen: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Miren qué tremendo. El Señor ya les estaba diciendo a ellos: cuando os persigan, cuando os atribulen por causa de mí y de la justicia, de la palabra del Señor, del mensaje del Evangelio, gozaos, alégrense. Porque por causa de esa persecución, por causa de esa tribulación, hay un grande galardón que nos espera en los cielos. Aunque aquí nos quitaran todas las cosas, aunque aquí perdiéramos todo lo que tenemos, aún nuestra propia vida, nuestra familia, nuestra fama, nuestro nombre, podemos tener un gozo, porque aunque nos quiten las cosas que aquí de todos modos vamos a perder algún día, porque cuando nos vayamos de este mundo nada nos vamos a llevar, nos está esperando en el cielo algo que nadie nos puede quitar. Un tesoro que es incorruptible. Un galardón que no se marchita. Tenemos gozo, hermanos, por cosas que permanecen para siempre en el Señor.
Pero ahora apliquemos esto a nosotros. ¿Somos siervos gozosos del Señor como Pablo y Silas, que se identificaban con su maestro y se alegraban de ser partícipes, copartícipes de ese sufrimiento? Partícipes de poder identificarse con Él y con su causa. O nos escondemos del servicio a Dios para no sufrir, para no pasar vergüenza. Hermanos, nosotros nos cohibimos de participar de ese gozo. Cuando los incrédulos nos ven en medio de las dificultades, ¿nos irán a alabar a Dios como estos presos lo oían ellos? Los presos de este mundo. ¿O nos verán quejarnos como decíamos antes? En medio de esta cuarentena, ¿qué actitud van a ver? ¿Seremos siervos gloriosos dispuestos a sufrir por el Señor? Debemos conocer más a nuestro Maestro y su causa para experimentar el gozo de servir aún en medio de las situaciones más adversas. El gozo es mayor en la medida que nos identificamos con nuestro glorioso Señor. El gozo, hermano, la medida de gozo tiene que ver con nuestra identificación con Cristo, con su vida en nosotros. Porque es el gozo del Señor, no es el gozo del mundo, no es el gozo de la carne, no es el gozo de Alberto, no es tu gozo, es el gozo que viene de parte del Señor. Y conforme su vida va creciendo en nosotros, ese gozo debe ir en aumento. Como ellos fueron siervos gozosos del Señor, dispuestos a entregar su vida, dispuestos a servir al Señor, así debemos ser nosotros. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Vamos al versículo 26. Para ver cómo acaba. ¿Qué ocurrió después que se gozaban en el Señor? ¿Qué ocurrió cuando estaban dando testimonio gozoso con sus vidas? Dice el versículo 26 ahí en Hechos 16. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Esto es algo terrible, ¿no? Este carcelero se iba a quitar la vida. Ahora ellos están gozándose en el Señor. Mire esto. Ellos están confiados en Dios. Están cantando cánticos, ofreciendo testimonio del Señor. Cuando el Señor mismo da testimonio de que ellos son sus siervos, por medio de un temblor, sacándolos de la prisión, liberándolos de las cadenas y del cepo en que estaban cautivos. Y era tal el efecto que tuvo Pablo y Silas por el testimonio en aquellos presos que ellos ni siquiera se escaparon. Y cuando despertó el carcelero, pensando probablemente que ellos habían escapado, estaba por quitarse la vida. Una cosa tremenda, porque en aquella época, si tú eras un carcelero y escapaban los presos, tú ibas a llevar el mismo castigo de aquel preso que escapaba. Tal vez había algún preso ahí que tenía pena capital pendiente. Entonces él sabía que si este preso había escapado, a él esperaba la deshonra, la humillación y la muerte. Y recordemos que eran bien orgullosos como romanos, como ciudadanos romanos. ¿Qué gozo, no? A veces nosotros perdemos el gozo y hasta las ganas de vivir, porque aquellas cosas de este mundo en las que queremos ser exitosos, no damos la medida que quisiéramos y nos frustramos. Él había fracasado como un carcelero y estaba por quitarse la vida. A veces nosotros perdemos, hermano, hay jóvenes que se les rompe el celular y estallan en llanto, porque ahí estaba su gozo. Ahí estaba su alegría, ¿no? Hermanos, son herramientas que Dios nos da. Las cosas que tenemos en esta vida, qué bueno que Dios nos las da, pero ahí no debe estar nuestro gozo ni nuestra esperanza. Él tenía su esperanza en su trabajo y había fracasado y ahora se iba a quitar la vida. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estaban frente a aquel que les había puesto cadenas, que lo había puesto en cepo. Tal vez los había tratado mal y los metió al fondo del calabozo. ¿Y qué actitud tuvieron Pablo y Silas? ¿Una actitud de rencor? ¿Una actitud de dejarlo morir? Tal vez nosotros le deseamos la muerte a nuestros enemigos y a aquellos que nos han hecho mal. Porque nos han sacado el gozo falso que teníamos. Pablo y Silas no tenían gozo por causa de estar libres o estar presos, sino por causa del Señor. Y ellos vieron que realmente ellos eran libres y que el que realmente estaba preso era el carcelero. Entonces, ¿qué hacen Pablo y Silas?
impiden que se quite la vida y enseguida le dan el mensaje de salvación y de verdadera libertad y gozo que podía transformar la vida de este carcelero. Él, reconociendo y viendo el testimonio de Dios en la vida de ellos como siervos de Dios, y el testimonio del gozo y la actitud con la que ellos habían respondido ante la tribulación que estaban viviendo, él reconoció que eran hombres de Dios. Y enseguida les preguntan a ellos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tremendo, ¿no? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído. Una familia gozando en la salvación de Dios. Qué tremendo, hermanos, cómo acaba esta historia. Qué tremendo, hermanos. Ellos le hablan la palabra del Señor, le hablan la palabra del Señor a su familia en la mitad de la noche. Era tal el gozo del mensaje que estaba escuchando este carcelero que fue y despertó a sus hijos, fue y despertó a su esposa y los puso a escuchar el mensaje de salvación. Era tal el gozo que había puesto su fe en el Señor Jesucristo, que había sido libertado de su miserable condición, de un momento de desesperanza a un momento de gozo y euforia, que él se pone a lavar las heridas de estos presos, se pone a servirles inmediatamente, los sienta a su mesa, les da de comer y se regocijó con toda su familia. Se regocijaron, se alegraron. ¿En qué? En el Señor y en salvación tan grande que les había dado. Esa noche, aquel carcelero y su familia que estaban presos del pecado y de la condenación y de la muerte, fueron liberados. Ellos eran quienes realmente estaban presos. Y Pablo y Silas quienes realmente estaban libres como siervos del Señor, gozosos, sirviéndole en medio de las tribulaciones. ¿Cómo acaba esto, hermanos? Dos familias. Miren cómo acaba esta historia. Dos familias convertidas al Señor. Una mujer rica con su familia, un carcelero que tal vez no era muy rico, convertido con su familia. Ambos gozosos, ambos alegres, ambos dispuestos y prontos para servir al Señor y a sus siervos. Qué gran gozo, hermanos. La iglesia en Filipo comenzaba con una mujer que había sido traída de Tiatira para buscar tesoros terrenales, para tener ahora un tesoro celestial y el gozo de poder servir al Señor. El carcelero, que posiblemente no era muy aventajado, como decíamos, económicamente, se regocijaba junto con su familia por la salvación tan grande. Y Pablo y sus compañeros gozosos de poder servir al Señor y ser dignos de poder identificarse con los sufrimientos de aquel que los había enviado. Este fue el principio de la iglesia en Filipos. Estos eran los santos en Cristo Jesús a los que Pablo les estaba escribiendo. Y este era el Pablo y el Timoteo, siervos gozosos del Señor, que estaban escribiendo a esta iglesia, hermanos. Esta iglesia fue fundada y fundamentada en el gozo del Señor, en el gozo de su salvación, hermanos. Y toda esta epístola que va a tratar precisamente de esto, del gozo y la identificación con nuestro Señor Jesucristo, teniendo el mismo pensar que hubo en Él. El Señor nos permite, hermanos, poder seguir estudiando esta epístola, poder profundizar en ella y conocer más a nuestro Señor, para cada vez más, hermanos, crecer en un gozo cristiano, en un gozo permanente, en un gozo más sublime, hermanos, que cualquier experiencia de alegría que puedas tener aquí en la tierra, por cualquier cosa que puedas hacer en la carne. El verdadero gozo, hermanos. Hermanos, dice que a su diestra hay delicias para siempre. En su presencia hay plenitud de gozo. Señor nos ayude, hermanos, a poder profundizar en esta carta para crecer en aquel gozo cristiano en nuestro interior y nuestra vida, hermanos. Amén. Entonces vamos a dar gracias al Señor por su palabra, por esta carta que nos permite comenzar a estudiar. Sea el Señor guiándonos, ayudándonos las siguientes semanas y que el Señor nos llene de su gozo y su paz, hermanos. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por el ejemplo que tú nos das, Señor, por medio de tu palabra, Señor. De siervos que te sirvieron con gran gozo y humildad, sujetos a ti. Gracias porque tú nos has comprado, Señor, para no ser más esclavos y siervos de las tinieblas, para no ser más esclavos de Mamón, para no ser más esclavos de las circunstancias que en este mundo traen tristeza y sufrimiento,
Tú nos has liberado de las tinieblas y nos has traído a tu luz admirable, al gozo de la salvación, al gozo de conocer a aquel que dio su vida por amor por nosotros. Señor, permítenos experimentar el gozo de poderte servir, el gozo de poder identificarnos contigo, tener el mismo sentir que tú tuviste, Señor, cuando estuviste aquí en la tierra. Experimentar el mismo sentir, Señor, como el cual fuiste a la cruz a dar tu vida por nosotros. A tener el mismo sentir, Señor, después de tu resurrección, cuando habías hecho la voluntad de tu Padre, Señor. Oh, Señor, permítenos gozarnos, Señor, en la tribulación, en medio de lo que estamos viviendo. Ayuda a los hermanos, Señor. Ayuda a todos los que están pasando por tristeza, por sufrimiento, por depresión, Señor. Que puedan contemplar la obra que tú has hecho. Que podamos contemplar a tu Hijo, Señor. Y ser llenos de aquel mismo pensar que había en Él, Señor. Oh, Señor, permítenos conocerte más. Ser obedientes a ti. Servirte voluntariamente por amor. Oh, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.